La solución al conflicto estudiantil parece no estar cerca. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, ofreció hoy 3 opciones para evitar la pérdida del año escolar, mientras que los estudiantes exigen cambios estructurales para terminar con las movilizaciones. Para profundizar sobre estos temas, vamos a conversar con el presidente y coordinador de la Fundación Educación 2020, Mario Weissblut. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola. Finalmente la concretamos, harto tiempo que estábamos... Sí, hace tiempo que la planeábamos. Conversamos el 21 de mayo, harto ha cambiado el escenario desde ese día. Pero me gustaría partir, Mario, con un tema que publicaste hoy en tu Twitter. Tuviste una reunión con el ministro de Educación. ¿De qué se habló? Así es. Yo he conversado personalmente y telefónicamente varias veces con el ministro, desde que asumió. Ministro Bulnes. Sí, también lo hice en su momento con el ministro Lavín. Y ayer recibí una llamada invitándome a participar en un grupo del cual yo desconocía su composición, porque quería escuchar opiniones. Y yo fui y di mis opiniones. Y el ministro, en una gran disposición, escuchó atentamente las opiniones de un grupo bastante diverso de personas. Me da la impresión que el ministro Bulnes está en una etapa de recolección de información. Sí. ¿Sí? Yo creo que, yo le dije que no le envidiaba la pega, aterrizar en un sector tan endemoniadamente complejo como es la educación, porque es un sector muy complejo en términos de su legislación, sus normas, sus reglas. A mí me tomó mucho tiempo entenderlo, ¿no? Y todavía no creo terminar de entenderlo, ¿no? No pretendo ser así ¿no? Aterrizar de un sector sin ningún conocimiento, ¿no? Background, conocimiento del tema. Él era abogado, había sido en medio ministro de Justicia. Del conflicto ideológico más fuerte de la historia de Chile desde la época del golpe militar, porque no vacilo en llamarlo así. Sí, es como el equivalente que te tiraran sin casco en medio de una batalla en Vietnam, así a la mitad entre los dos. Entonces lo tiene que estar pasando muy mal. Cualquiera en su posición lo estaría pasando muy mal. ¿Qué diferencia hay, Mario? ¿Hay diferencia con el ministro Lavín, por ejemplo? ¿Qué diferencia ves tú en este cambio de mano que da el gobierno, tratando también de solucionar el conflicto? Bueno, mira, no me corresponde empezar a comparar las características personales de un ministro con otro. Nosotros siempre hemos dicho, por sus hechos los veréis, ¿no? Por lo tanto... Te cambio la pregunta. ¿Y con el cambio de ministro, hubo algún cambio de actitud hasta el día del de hoy, gobierno? No. Hasta el día de hoy, no. ¿En qué quedó el GANE? El GANE mutó en el documento del ministro Bulnes, de 21 puntos. Pero no es significativamente diferente desde el punto de vista de la golpeada de tablero que han hecho los estudiantes en Chile, y yo los felicito a los estudiantes chilenos por el golpe de tablero, la golpeada de mesa que hicieron. En el fondo, el sistema educativo chileno es el sistema posiblemente más neoliberal del planeta. No estoy exagerando. No conozco un sistema más neoliberal en cuanto a el concepto del uso del mercado a nivel extremo en su concepción intrínseca. Además, un mercado completamente desregulado, en el cual, digamos, tú pones un colegio particular subvencionado donde se te antoja, ¿no? Con fines de lucro, y un sector de educación superior en que el que quiere pone el centro, el CFT, la universidad que quiere, digamos, con un sistema de acreditación inexistente. Es decir, esto es la ley de la selva del mercado a un nivel que no conocemos que existe en otra parte del mundo. Y esto tiene una componente de una fe ciega ideológica en que el mercado es el que resuelve las cosas, ¿no? Ese es el modelo que se diseñó en los 80. Esto, claro, cambia en el año 81. Por ahí, exactamente. Con, ¿no? Y comienza con la municipalización de la educación, la aparición del sector particular subvencionado, con fines de lucro, ¿no? Con la subvención, es decir, con todas las reglas que conocemos hoy día. Y lo que hicieron los estudiantes es decir, mire, ¿sabe qué? Llegó la hora de cuestionar este modelo.
de cuestionarlo en sus raíces más profundas, ¿no? No, tal como lo venían cuestionando ustedes ahí en Educación 2020 desde hace un par de años. Profundicémoslo un poco más adelante. Me llama la atención, Mario, una columna que publicaste el fin de semana en el diario electrónico El Post. Me llama la atención porque primera vez que te leo, escaparte un poco del tema educacional y hablar ya de una crisis institucional. Me llamaron la atención. Habla un poco también de tu vida personal, de cuando estuviste fuera del país, de que no quieres volver a repetir eso, de que no quieres volver a ver no las quiero tanquetas. ver más tanquetas en la calle. Sí, me llama la atención. ¿Es tan grave, Mario, como lo...? Yo creo que me temo de que hay mucha gente en el gobierno que no aquilata la profundidad de la crisis ideológica, política y social que están enfrentando, ¿no? Y que si no se abandona la intransigencia ideológica del gobierno en cuanto a las raíces fundacionales, y por otro lado los sectores más ideologizados de los estudiantes no están dispuestos a una negociación razonable, yo me temo que podemos entrar en una espiral de violencia que me produce francamente mucho susto. ¿Más grave que la crisis de los pingüinos? Por supuesto. Es decir, la crisis de los pingüinos comparado a lo que tenemos hoy palidece. En primer lugar, porque la crisis de los pingüinos fue solamente una crisis escolar. No estaban los universitarios metidos en el tema. Hoy día se sumó al descontento de los pingüinos 2.0, llamémoslo así, escolares, que con toda razón dicen, oye, han pasado 5 años desde el pingüinazo 1.0 y en las aulas no vemos que haya pasado gran cosa. O sea, tienen toda la razón para estar enojados ellos. Pero a esto se suma la ola de la indignación de la educación superior, que tiene raíces muy distintas, pero que las dos olas chocan y se magnifican, ¿no? ¿Por qué explota el sector universitario? Porque la educación superior se expandió en los últimos 6 años, ponte tú que se triplicó aproximadamente. Pasamos de 300.000 a 1 millón en 5 o 6 años. Con la gran oferta, mira joven, súbete a este carro y tú vas a tener un futuro esplendor, ¿no? El futuro universitario. El futuro universitario o de institutos profesionales, es decir, de educación superior. Ya. ¿Cuál fue el resultado? Pero, ojo, la oferta es completamente desregulada, la acreditación a la cual la alianza se opuso fervientemente cuando se aprobó la primera y dudosamente práctica ley de acreditación fue con la oposición profunda de la alianza, porque lo que quieren es un sector desregulado, ¿no? Desregulado, uno habla, por ejemplo, que existan 56 escuelas de periodismo y que salgan profesionales. Y la creencia esencial es que el mercado lo resuelve y que si hay una escuela mala va a salir del mercado porque es mala. Y yo te digo una cosa, yo creo en el mercado del cemento. Yo creo en el mercado automotriz, creo en el mercado del cepillo de dientes, pero no creo en el mercado en la educación. Hay razones teóricas por las cuales no creo en el mercado de la educación. Tú hacías una comparación con el vaso de agua o con el agua en tu columna. Sí, es decir, ¿por qué es tan cargado ideológicamente? Pero si me permites antes, ¿por qué no creo en el mercado en la educación? Cuando sí creo en el mercado, en el agua o en el cemento. Por eso me acordé. ¿No? Porque los mercados, para que funcionen, tienen que tener algunas características. Primero, tienen que estar bien regulados. Y el Estado es el que regula los mercados. Si tú mañana, por último, aunque pasó la Polar, que por cierto inflama aún más los ánimos, ¿no? Tú hoy día estás más protegido si vas a una multitienda y te venden una camisa defectuosa que si entras a una universidad y te engañan, ¿no? Entonces, una oferta completamente desregulada en que a cabros que literalmente no entienden lo que leen, porque es el 45% de los egresados de media que no entienden lo que leen, desinformados, en que ni siquiera se les informa si su carrera está acreditada o no, se les dice, usted endeúdese conmigo, mijo, porque usted va a ganar mucho más plata y va a poder pagar el crédito. Esa fue la gran promesa.
Y de pronto, 5, 6, 7 años más tarde, nos encontramos con que de 100 cabros que están entrando a educación superior, 40 terminan desertando y endeudados, 30 terminan recibiendo un título tan chanta que en realidad van a ganar lo mismo que si no hubieran entrado a la educación superior, y solamente es 30% el que recibe el futuro esplendor, una remuneración que le permite pagar el crédito. Por lo tanto, de 100 que entran, 70 terminan trasquilados. Y 70, multiplícalo por 70% de 1 millón de estudiantes, son muchos estudiantes. Mucha gente. Es mucha gente la que de pronto se da cuenta de que, chupaya, esto salí trasquilado. Más los secundarios que se dan cuenta que los universitarios salieron trasquilados. Entonces diciendo, oye, a mí me va a tocar ahora dentro de poco entrar a este trasquile. ¿Chile está preparado para que hayan tantos universitarios? En Estados Unidos, por ejemplo, las carreras técnicas, como se dice, son grito y plata. Acá sí da la impresión, la otra vez lo conversaba con el senador Quintana, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, hay una falta de regulación y una falta de información en torno a eso. Absolutamente. ¿Te parece que lo conversemos en el segundo bloque? Seguro, ¿cómo no? Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Recuerden que pueden comentar a través de Twitter, sus comentarios aparecerán en nuestra pantalla ocupando el hashtag CNN Chile. Vamos, volvemos de inmediato. Del conflicto estudiantil con el coordinador de la Fundación Educación 2020, Mario Weisblut. Me acordaba, Mario, cuando conversamos el 21 de mayo sobre los anuncios de educación del gobierno, y tú me contaste que en Educación 2020 no se focalizaban sus preocupaciones en el tema de la educación superior, sino que las focalizaban en la educación básica y prebásica. ¿Por qué? ¿Y qué pasó en el camino? A ver, bueno, en ese sentido te voy a decir lo mismo que dije en aquel momento. Es decir, hoy día en Chile más o menos un 45% de los chicos que llegan a octavo básico no entienden lo que leen, ni pueden realizar operaciones aritméticas simples. Una vez que un chico llegó a octavo básico, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que salga de media manejando lenguaje y aritmética, y es casi igualmente difícil que salga de educación superior manejando lenguaje y aritmética, y lo estamos constatando con estadísticas y con pruebas. Es como cuando el árbol nace o crece torcido. Esta es una cuestión neuronal. Si tú no estructuras la semántica del lenguaje y la aritmética antes de los 10, 12 años de edad, e incluso yo diría un poco antes, ya después es muy difícil. No sé si tú te has fijado que la gente que empieza a aprender inglés, por decirte algo, tarde en la vida, ya nunca lo va a pronunciar bien. Eso es porque ya tu armado neuronal ya no pudo, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, el partido de la educación de Chile, y esto lo quiero dejar súper claro, se juega en preescolar y en básica. Mientras no arreglemos eso, vamos a continuar teniendo 45% de egresados de media tratando de entrar a la educación superior, sin entender lo que leen, y que te puedo casi firmar que van a egresar de educación superior, probablemente sin entender lo que leen, que es lo que estamos constatando que está pasando. Sin embargo, el movimiento estudiantil, de cierta manera, remece todo este planteamiento y cambia el escenario. Así es. ¿Qué solución ves, Mario, a corto plazo? Porque a mí me da la impresión de que el gobierno no quiere transar, de que los universitarios quieren que se les reconozcan en todas sus demandas, pero acá tiene que haber una transición. Eso es lo lógico, lo que tiene que pasar. ¿Cómo ves tú esa transición? ¿Cuánto demoraría y si es posible? Mira, nosotros le queremos hacer un llamado al país a la concordia y a que, primero que nada, todos depongan las banderas más extremas. Esto significa que el gobierno acepte discutir algunos de los términos básicos y fundacionales del sistema educativo, tanto superior como escolar, y que los estudiantes depongan exigencias extremas y que podamos transitar, como yo lo llamo, de la citroneta neoliberal de los 80 a un Volvo de los 2000, que por cierto se parecería mucho más al de los países de la OECD.
Si lo que en el fondo los estudiantes están pidiendo no es el Soviet supremo de la educación, no lo están pidiendo. Están pidiendo un sistema educativo más parecido a la OSD, para que estemos bien claros, que no a la cetroneta neoliberal, ni tampoco están pidiendo la estatización total, porque eso es un mito. Yo he conversado con los estudiantes y no es eso lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, tiene que el gobierno abandonar su intransigencia ideológica profunda y decir, ok, sentémonos a negociar a ver si es posible el tránsito de las reglas del juego básicas. Y por otro lado, los chicos tienen que estar dispuestos a cesar esta guerra de documentos y ultimátums por la prensa y decir, mira, estos son los 7 temas que queremos sentarnos a discutir y que el ministro se siente a discutir con ellos. Es la única salida pacífica que yo le veo a este conflicto y yo espero que ambas partes lo entiendan, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los 2 temas, si tú quieres, dentro de esta guerra ideológica tan profunda, cuáles son los 2 temas más esenciales? Los que ya tienen carga emocional, me explico, que ya no son solamente un problema técnico, ¿no? El tema del lucro y el tema de la gratuidad de la educación. Esos son los 2 temas, digamos, así como lo profundo que ya no es un tema técnico, que es un tema ya que viene con una carga de pasión detrás. En el tema del lucro, si yo hubiera podido escoger en el año 80, que yo no estaba ni en Chile, digamos, si yo hubiera podido escoger, jamás hubiera escogido un sector de educación básica con fines de lucro. O sea, ese es un invento chilensis que no existe en forma masiva en ninguna otra parte del mundo. Por darte un ejemplo, la educación particular subvencionada, que sí existe en países como Holanda y Bélgica, que es mayoritaria. La educación particular subvencionada en Holanda y Bélgica es mayoritaria, pero es sin fines de lucro y sin copago, ¿no?, de los padres. Entonces, bastante diferente. Y además es regulada por el Estado, en el sentido que el Estado te da la concesión para instalarte en un determinado lugar, ¿no? O sea, es un modelo, el de la OSD particular subvencionado, es completamente diferente al engendro ideológico que hemos inventado aquí en Chile. No nosotros, sino que el gobierno militar. Ahora, entonces, hay que haber disposición de las 2 partes a ver si podemos transitar de la citroneta al Volvo de una manera razonada. Yo creo que nadie está pidiendo que se cierren 4.000 escuelas particulares subvencionadas con fines de lucro. Eso sería imposible. Pero sí podemos transitar, por darte un ejemplo, a un modelo en que se regule el lucro igual como se regulan la sanitaria y el teléfono. A ver, un momentito. Primero que nada, transparentemos. Se publica FECU, se publica, ¿no?, estado de resultados, todos, transacciones con empresas relacionadas, o sea, que el público conozca detalladamente los destinos de los recursos. Y segundo, si el Estado regula la telefonía y le pone una tarifa máxima y le admite una utilidad máxima, si regula la electricidad de la misma manera, si regula, ¿no?, el agua de la misma manera, ¿por qué no podría a esas escuelas regularla? Es una solución transicional, ¿me explico? El otro tema, que es el otro tema así como ¿no es cierto?, central, es el tema de la gratuidad de la educación. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Una posibilidad transicional entre ambos esquemas. Tú no le puedes dar gratuidad en la educación a toda la educación superior de Chile. No lo puedes hacer. Bueno, lo puedes hacer, en Alemania lo hacen. Pequeño detalle es que la carga tributaria de Alemania es 35% del Producto Bruto y la chilena es 17%. Es decir, la cantidad de plata, en primer lugar, que sería necesaria es monumental. Segundo, seamos realistas, ¿qué chance le damos a chicos que salieron sin entender lo que leen de media? ¿Le podemos financiar 5 años para que termine desertando en el cuarto porque no entiende lo que lee? Seamos así de brutales en decirlo. Nuestro planteamiento es que posiblemente una solución intermedia es que el Estado financie un propedéutico de 1 año, serio y sólido, en el cual a estos chicos les hagan un upgrade de lo que el sistema educativo no fue capaz de darle durante 12 años y que después de ese año postulen al sistema de educación superior bien regulado, transparente y de calidad los chicos que puedan realmente acceder a eso y a otros que se les ofrezcan salidas laterales en oficios, en carreras técnicas adecuadas.
Mario, tú hablas Esa sería como una manera intermedia, no sé si me explico, de abordar los dos temas más punzantes de este conflicto. Tú hablas de nosotros. Cuando hablas de nosotros te refieres a Educación 2020. Así es. Me gustaría saber cómo nace esta fundación que ya en el año 2008 A fines del 2008. Sí. empieza a detectar problemas de la educación de nuestro país. Sí. Porque muchos te ven a ti, tres personas me han nombrado tu nombre como uno de los mediadores de este conflicto, el senador Quintana, ayer la Tere Marinovich, otras personas más. Entonces te has vuelto como hasta el ministro de Educación te han propuesto. Sí. Pero ¿cómo nace este movimiento? Ya. Primero que nada, un detallito. Aquí mediador no es una palabra que a mí me atraiga ni para mí ni para nadie. O sea, aquí se tiene que estar el ministro con los estudiantes, ¿no? Nosotros vamos a estar dispuestos a ofrecer toda nuestra ayuda en todas las instancias que nos llamen, pero aquí no escabullamos que esto se resuelve con el ministro sentado con los secundarios y con los universitarios discutiendo las bases fundacionales de este asunto, ¿no? Perfecto. Ahora, respecto a nosotros nacimos de forma completamente implanificada, como resultado de una columna un poco punzante que yo escribí en la revista Que Pasa en el 2008, pero que no tenía ningún otro propósito que ser una columna, ningún otro, sobre el desastre que teníamos en la educación general, ¿no? Esto después se transformó en un programa, en Tolerancia Cero. De pronto los chicos de Ingeniería de la Chile, que fueron los pingüinos que me impulsaron, mi alumno, digamos, ¿no? Sacamos un sitio web, llamamos a adherirse, pero era una campaña que iba a durar 15 días, en la cual de pronto explotó esto y se adhirió en 15 días casi 20.000 personas, ¿no? Que estábamos espantados nosotros mismos, digamos, de la fuerza de la respuesta. Pero la pregunta es, ¿y por qué esto se transforma en algo permanente? Y aquí hay una paradoja política muy interesante, porque nos llamaron del Congreso, la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación, y nos dice, señores, si ustedes nos siguen gritando y creciendo cada vez más, aquí no va a pasar nada. Nos lo dice la Comisión de Educación de la Cámara. Año... A 2008, a fines del 2008. De hecho, fueron recibidos por la presidenta Bachelet. Eso después. Sí, pues. Pero después, a fines del 2008, me manda a llamar la ministra de Educación, la señora Jiménez, con todo el staff del Ministerio de Educación, y me dice, don Mario, estamos de acuerdo con todo lo que ustedes plantean, pero si ustedes nos siguen creciendo y gritando, aquí no va a pasar nada. Dicho por las autoridades. En otras palabras, mira la paradoja. El Estado, representado en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, dice, si aquí no entra un movimiento ciudadano a desordenar el naipe, aquí no va a pasar nada. Mira tú lo paradojal, y ahí fue cuando nosotros entramos en una crisis de conciencia y decir, bueno, ya después que armamos este despelote, podemos ahora irnos para la casa y nos miramos al espejo y decidimos que teníamos que emprender la larga marcha, digamos, hasta el 2020. Ese es el origen de esto. Las redes sociales han servido y han sido fundamentales para articular este movimiento. Facebook, Twitter. Impresionante. Bueno, primero que nada, yo diría que este movimiento no existiría si no fuera por el tema de Internet y redes sociales. Bueno, primero que nada, nace en un sitio web. Nace llamando a adherirse a un sitio web. Claro. Ese es el origen, ¿no?, del nacimiento de esta cuestión. Después empezamos a manejar, y parte de nuestros magros y escasos recursos se van a tener un staff que maneja profesionalmente las redes sociales, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja, Mario, en Educación 2020? Tenemos 12 profesionales. Ya. Bueno, y tú eres gran tuitero, ahí estaba leyendo claro, tus opiniones, me enteré sí. también la reunión con el ministro Bulnes. ¿Sí? Y me imagino también que la gente que quiera aportar, tú respondes bastante, entras de repente en algunas discusiones. Sí, me agarro. Sí, eres como el... Ahora, es divertido, porque tenemos el Twitter oficial de Educación 2020. @Educación 2020. Y está mi Twitter, y yo me puedo dar en lo personal más lujos, claro, que un Twitter oficial. Entonces ahí hay el juego del malo que soy yo, digamos, y el bueno que es Educación 2020. Vayan ¿no? a tener alguna falta de ortografía, si no se van al infierno con H de Mario Weisblum. Pero lo que me interesa destacar no es tanto esa parte más graciosa, sino que este es un movimiento que ha logrado, aparte de ya casi 80.000 adherentes en el sitio web, y que crecen todos los días, de los cuales 13.000 son profesores, dato no menor, ¿no? Y que los consultamos, los encuestamos, ¿no? Tenemos
más de cerca de 50.000 followers en Twitter, que para una ONG es una cantidad enorme. O sea, tenemos 10 veces más que ONG similares. La invitación entonces está a sumarse. Y el sitio Facebook con 60.000 casi fans en Facebook, pero que entran a discutir en el sitio web. Entonces la convergencia de los tres canales, del sitio web, el sitio Facebook y Twitter, es muy poderosa. Ya pues Mario, ojalá que la discusión también siga en las redes sociales, ojalá que se cumpla también un poco los lineamientos que planteas para las soluciones sobre todo, y te agradecemos por este tiempo a esta hora de la noche acá en CNN Encantado Chile. y gracias por la oportunidad. Algunos decían que es muy tarde, pero es el horario que tenemos y que nos da el canal supongo para que esto se conversar. retransmite. Se retransmite y se sube a través de las redes sociales, así Ya, que ahí, pues, ahí estaremos se hacen eco. Muy bien. Gracias Mario. Encantado. Gracias a ustedes por escuchar esta entrevista, sigan informándose ahora aquí en CNN Chile.